Enero de 1916 en el vasto y desolado desierto de Chihuahua, donde el viento arrastra secretos que la arena prefiere sepultar bajo su manto frío y silencioso. Una locomotora de vapor avanzaba con pesadez, cortando la espesa niebla de la madrugada, llevando en sus vagones a un grupo de hombres cuyas mentes estaban llenas de proyecciones y esperanza. Aquellos ingenieros y técnicos creían viajar hacia un futuro de progreso, confiando ciegamente en las promesas de seguridad que las autoridades locales les habían garantizado en papel. Sin embargo, el destino les tenía preparado un viaje sin regreso hacia las entrañas de la oscuridad absoluta. La ruta hacia los antiguos yacimientos se convertiría en el escenario de un enigma tan denso que helaría la sangre de los investigadores más curtidos de la época. Hasta el día de hoy, el eco metálico de aquel tren sigue resonando en la memoria histórica de México, recordándonos que en la vastedad del desierto, el silencio absoluto suele ser el siniestro preludio de la tragedia. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de este oscuro incidente, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Al abrir el expediente polvoriento décadas después, los peritos y analistas forenses se encuentran ante un rompecabezas cuyas piezas están teñidas de incertidumbre y de fallas de protocolo. Todo comenzó en la segunda semana de enero. Un grupo de 18 especialistas extranjeros, convocados por corporaciones mineras para reactivar las operaciones en la región de Cusihuiriachi, abordaron el tren de pasajeros número 7 del Ferrocarril Noroeste de México. En la sala de espera de la estación principal de Chihuahua, la atmósfera era de falsa normalidad. Los hombres llevaban consigo maletines de cuero, planos topográficos, instrumentos de medición y salvoconductos oficiales que, en teoría, representaban un escudo invisible contra cualquier adversidad. El análisis de riesgo en aquella época era rudimentario, pero las garantías diplomáticas ofrecidas debieron ser suficientes para disipar cualquier reserva. Las declaraciones documentadas en los archivos de inteligencia indican que los especialistas dudaron antes de emprender el trayecto debido a la inestabilidad de la región. Sin embargo, el peso de un documento firmado con sellos oficiales terminó por convencerlos de subir a los vagones, una decisión que la criminalística moderna catalogaría como el primer eslabón en una cadena de eventos funestos. Se acomodaron en los asientos, ignorando por completo que estaban entrando voluntariamente en una red tendida con una precisión escalofriante. Desde la perspectiva de un investigador encargado de trazar la línea de tiempo, las primeras horas del viaje transcurrieron con una monotonía que resulta perturbadora cuando se conoce el desenlace. La locomotora trazaba su camino a través de las llanuras áridas, dejando una estela de humo negro que se difuminaba en el cielo pálido de invierno. Los registros de la bitácora ferroviaria, celosamente resguardados, indicaban que el tren número 7 avanzaba exactamente según el itinerario programado. Las ruedas de acero golpeaban los rieles con una cadencia regular, transmitiendo a los pasajeros una ilusión de control y movimiento perpetuo. En las oficinas centrales de control de tránsito, el protocolo de vigilancia dependía exclusivamente del telégrafo. Los telegrafistas monitoreaban el avance del convoy esperando las señales intermitentes desde las pequeñas estaciones intermedias. El tren pasó por la estación de Terrazas sin emitir reportes anómalos. Todo parecía estar en orden. Pero entonces, el sistema falló. O más bien, la realidad alteró drásticamente el flujo de la información. La estación de Santa Isabel, el punto de control crítico antes de llegar al destino final, jamás emitió el código Morse esperado. La cinta de papel en el receptor de la capital permaneció lisa, sin las perforaciones que confirmarían la llegada del tren. En el ámbito de la investigación, una interrupción abrupta en las comunicaciones es la primera bandera roja, el indicador inicial de que la línea temporal ha sufrido una fractura irreversible. Al principio, los operadores de guardia, presas del sesgo de normalidad, atribuyeron el silencio a una simple falla técnica en las líneas. En aquellos años, las inclemencias del clima solían derribar los postes de madera. No se activó ninguna alerta de crisis. Las autoridades ferroviarias iniciaron un rastreo preliminar rutinario, enviando mensajes a las estaciones vecinas para triangular la última posición confirmada de la máquina. La respuesta fue un vacío abrumador. El convoy completo había desaparecido del radar entre Terrazas y Santa Isabel, desvaneciéndose en el paisaje como si la tierra se hubiera abierto para engullir toneladas de hierro, madera y seres humanos.
Hagamos un ejercicio de reconstrucción de los hechos sobre los últimos minutos de aquel trayecto, guiados por la evidencia física y circunstancial que se recabaría horas más tarde. El tren número 7 había comenzado a descender por una ligera pendiente, acercándose a un paraje conocido por su topografía traicionera. El terreno estaba flanqueado por colinas pedregosas y matorrales densos, formando un corredor natural que limitaba la visibilidad periférica. Para un analista táctico, era el punto ciego perfecto, una geografía ideal para orquestar un bloqueo sin dejar margen de maniobra. El maquinista, con la mirada fija en el horizonte grisáceo, mantenía la velocidad de crucero. De pronto, la rutina visual se rompió. A través del cristal frontal, empañado por la brisa helada, una silueta irregular emergió sobre los rieles. Los protocolos de operación exigen que, ante cualquier objeto obstructivo, los frenos de emergencia deben ser activados sin dilación. La fricción violenta de las pesadas zapatas de hierro contra las ruedas provocó un chirrido ensordecedor que desgarró el silencio del desierto. El impacto de inercia sacudió el interior de los vagones, arrojando equipajes al suelo y arrancando a los pasajeros de sus conversaciones matutinas. El tren se detuvo bruscamente, envuelto en una densa nube de polvo y vapor a presión que escapaba de las válvulas sobrecalentadas. Cuando el estruendo metálico cesó, un silencio eléctrico, espeso y asfixiante, se apoderó del lugar. Los pasajeros, aún aturdidos por el frenazo, intentaban recomponerse, creyendo que se trataba de un tronco caído o un animal atrapado en la vía. Ninguno de ellos sabía que el punto exacto de la detención había sido seleccionado a través de un frío cálculo táctico. No había retroceso posible, y las zanjas a los costados impedían cualquier escape rápido. Los investigadores concluirían en su reporte final que aquel bloqueo fue una obra de ingeniería obstructiva diseñada no solo para detener la máquina, sino para aislarla por completo del mundo exterior. En el interior del vagón de pasajeros, la inquietud inicial comenzó a mutar en un pánico sordo cuando los ocupantes se asomaron a las ventanillas empañadas. El paisaje árido y solitario pareció cobrar vida propia. Sombras alargadas y sigilosas comenzaron a desprenderse de las colinas y de entre los arbustos secos, avanzando hacia el convoy inmovilizado con una coordinación escalofriante y meticulosa. En ese instante de aislamiento total, los documentos firmados y los sellos oficiales perdieron toda su validez. Nadie en las oficinas centrales de Chihuahua sabía lo que estaba pasando. No se emitieron señales de auxilio, no se dispararon bengalas. Solo el viento helado golpeando las paredes de madera del tren y el crujido perturbador de pasos pesados acercándose lentamente por la grava de las vías. El reloj marcaba el inicio de uno de los expedientes más oscuros en la historia de la criminología nacional. Un suceso donde las intenciones ocultas de fuerzas indomables chocarían de frente con la fragilidad de 18 hombres aislados en medio de la nada. Horas después de que la línea telegráfica de la estación enmudeciera de forma definitiva, una brigada especial de reconocimiento fue enviada desde la capital del estado para recorrer el trazado de las vías férreas. El viaje de la cuadrilla de inspectores estuvo marcado por una tensión insoportable. Cada kilómetro avanzado en la oscuridad de la tarde parecía engullirlos más en las profundidades de un misterio insondable. Al llegar a las inmediaciones de la estación de Santa Isabel, el haz de luz de sus faroles de queroseno cortó la penumbra del desierto y reveló el escenario de la tragedia. Allí estaba el tren número 7, convertido en un espectro de hierro inerte. La locomotora, que horas antes rugía con la fuerza innegable del vapor y la ingeniería humana, ahora yacía completamente apagada, emitiendo apenas un siseo moribundo, mientras el metal caliente se enfriaba lentamente bajo el embate del viento glacial. Para un investigador experimentado, la escena de un suceso de esta magnitud habla un idioma silencioso pero profundamente irrefutable. Los agentes descendieron de sus monturas y vehículos de apoyo, desplegándose a lo largo del convoy con un rigor táctico absoluto. El lugar estaba envuelto en una quietud antinatural, un silencio tan denso y pesado que lastimaba los oídos de los presentes. La inspección ocular inicial arrojó una serie de datos que desconcertaron rápidamente a los peritos en el lugar. Al ingresar a los vagones de pasajeros, la disposición de los objetos contradecía las teorías preliminares sobre lo que había sucedido en ese tramo aislado de la ruta.
Las maletas de cuero grueso de los ingenieros estaban abiertas, sus pertenencias personales esparcidas por los pasillos de madera. Los planos topográficos meticulosamente trazados ahora yacían arrugados y pisoteados bajo las botas. Sin embargo, no se trataba del caos típico de un saqueo improvisado. Los analistas notaron un patrón perturbador. Relojes de bolsillo de alta gama, Ciertas joyas personales y algunos fondos monetarios importantes permanecían intactos o ignorados en los asientos. Quienes detuvieron la marcha del tren de manera tan abrupta no buscaban enriquecerse con el botín de los viajeros. Buscaban algo mucho más oscuro y definitivo. El objetivo no era el equipaje material, era la identidad, la ocupación y la nacionalidad de sus ocupantes. Mientras los encargados de la recolección de evidencia física tomaban notas meticulosas de los impactos incrustados en las paredes exteriores de los vagones, perforaciones asimétricas que delineaban el ángulo exacto desde el cual se había ejercido la fuerza externa para someter a la máquina, un murmullo de alerta provino del perímetro exterior de la escena. Entre los arbustos secos y la maleza espinosa que flanqueaba la vía férrea, a varios metros del punto central del incidente, los agentes de rastreo localizaron una figura humana acurrucada, temblando de manera incontrolable contra la tierra fría. Era Thomas Holmes, el único sobreviviente del grupo de especialistas extranjeros, un hombre cuya mente había quedado completamente fracturada por la magnitud de lo que había presenciado en la oscuridad. El abordaje preliminar de un testigo en estado de shock agudo requiere de una técnica de interrogatorio sutil, casi clínica. Los investigadores lo envolvieron de inmediato en una manta de lana gruesa, lo apartaron del contacto visual directo con los restos del tren y le ofrecieron resguardo. La mirada de Holmes estaba vacía, clavada en un punto inexistente en el horizonte, procesando un bucle interminable de terror y adrenalina. Su ropa estaba cubierta de tierra árida y sus manos presentaban rasguños profundos, producto de su arrastre desesperado por el suelo pedregoso para ocultarse entre las sombras. Cuando el agente al mando finalmente logró cruzar la barrera del trauma y Holmes pudo articular sus primeras palabras, su testimonio se convirtió en la piedra angular para la reconstrucción de los hechos. Una narrativa que hiela la sangre por la brutal eficiencia táctica que describió. De acuerdo con la declaración oficial asentada cuidadosamente en las primeras fojas del expediente, Holmes relató cómo la locomotora frenó de golpe tras encontrar el bloqueo en las vías. Segundos después de que el convoy se detuviera, las sombras que acechaban entre los matorrales cobraron forma, volumen y movimiento. El testigo dejó claro que no eran simples salteadores de caminos desorganizados. Actuaban con una disciplina militar rigurosa, siguiendo órdenes precisas de una voz de mando implacable que resonaba en la quietud del desierto. El sobreviviente describió cómo los individuos abordaron los vagones de manera simultánea, bloqueando ambas salidas con precisión milimétrica para evitar cualquier posibilidad de evasión por parte de los pasajeros. El análisis del perfil psicológico del grupo agresor, derivado de las palabras entrecortadas de Holmes, indicó a los investigadores que no hubo negociaciones, no hubo demandas de rescate económico ni ultimátums diplomáticos. Simplemente ejecutaron el plan metódico para el cual habían sido desplegados en ese tramo específico y aislado de la vía férrea. Holmes explicó, con la voz quebrada por la angustia del recuerdo, cómo todo el grupo de profesionales fue obligado a descender de los vagones y alinearse en el exterior. La oscuridad de la madrugada apenas permitía distinguir los rostros de quienes ejecutaban la maniobra operativa, ocultos bajo sombreros de ala ancha y pañuelos polvorientos. En un instinto primitivo de supervivencia, aprovechando un punto ciego fortuito en la línea de vigilancia y la confusión momentánea generada por el polvo en suspensión, Holmes tomó una decisión de fracciones de segundo. Se dejó caer silenciosamente por el borde del terraplén, rodando en la penumbra hasta quedar sepultado bajo el follaje de un arbusto espeso y espinoso. Desde esa posición privilegiada pero aterradora, Conteniendo la respiración hasta sentir que sus pulmones estallaban, se convirtió en el testigo auditivo de la culminación del trágico incidente. Escuchó con claridad las órdenes tajantes del líder y el sonido seco y concluyente que selló el destino de sus 17 compañeros de viaje.
un sonido que lo perseguiría por el resto de sus días. Los agentes investigadores, armados con esta declaración vital, procedieron a cotejar cada palabra de Holmes con las marcas físicas dejadas en el terreno. El mapeo planimétrico reveló que las huellas de botas en la tierra suelta coincidían a la perfección con la disposición táctica que el testigo había descrito. Había una línea clara de avance, una zona de contención bien definida y un perímetro de seguridad exterior. Todo apuntaba en una sola dirección. El suceso fue una operación cuidadosamente orquestada con antelación. El levantamiento minucioso del escenario tomó varias horas exhaustivas. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban tenuemente el paisaje desolador de Santa Isabel, revelando la magnitud del vacío dejado, el equipo de investigación terminó de embalar la evidencia y preparó el reporte preliminar. Para los detectives y analistas a cargo, la pregunta principal en el tablero ya no era simplemente cómo se había desarrollado el suceso, sino el verdadero porqué detrás de la acción. El patrón de comportamiento de los atacantes indicaba un mensaje cifrado, escrito con una caligrafía macabra, enviado directamente a las más altas esferas del poder internacional. La escena dejaba sumamente claro que no estaban buscando a delincuentes comunes. Se enfrentaban a una maquinaria dispuesta a llevar el conflicto a un punto de no retorno. El desierto de Chihuahua acababa de convertirse en el epicentro de un inmenso tablero de ajedrez donde las piezas de la investigación tendrían que moverse con sumo cuidado en las semanas venideras. En las gélidas oficinas de la Comandancia Central de Operaciones, iluminadas apenas por el parpadeo irregular de las lámparas de filamento, los agentes de investigación comenzaron a clavar fotografías, telegramas y reportes periciales sobre un inmenso tablero de corcho que pronto se convertiría en el mapa de una conspiración monumental. Las horas posteriores al hallazgo en la estación abandonada estuvieron marcadas por una actividad deductiva frenética y silenciosa. Los peritos perimetrales, tras analizar de forma exhaustiva el inventario recuperado de los vagones, llegaron a una conclusión ineludible que transformaría por completo el rumbo de las pesquisas. La hipótesis preliminar del asalto con fines de lucro debía ser descartada de tajo. En el intrincado mundo de la criminalística operativa, la ausencia de un patrón lógico de saqueo es una firma en sí misma, una rúbrica oscura que exige otra clase de lectura. Los objetos de alto valor, las divisas internacionales meticulosamente guardadas en compartimentos secretos y el costoso equipo de ingeniería de precisión que quedaron intactos sobre los asientos de madera relataban una historia muchísimo más siniestra. El perpetrador, o los perpetradores, no tenían el más mínimo interés en el patrimonio material de los pasajeros. Su objetivo era un activo intangible, invisible, pero inmensamente más pesado en la balanza del conflicto bélico: la nacionalidad de los 18 hombres que habían abordado aquel tren de vapor. Cuando la codicia básica no es el motor de un suceso violento, los investigadores más curtidos saben que deben adentrarse en las lúgubres profundidades de la ideología, el fanatismo y el resentimiento político. El abultado expediente del caso fue retirado de inmediato de las manos de la policía rural, superada por la magnitud del incidente y reclasificado bajo el estatus de máxima prioridad por las más altas esferas de la inteligencia estratégica y militar. Los analistas de campo, ataviados con pesados abrigos para soportar el frío de la madrugada en sus despachos, comenzaron a cruzar datos de informantes, correspondencia interceptada y movimientos de tropas no oficiales en la escarpada región norte del país. Al levantar la mirada del escenario físico delimitado por cintas policiales y enfocarla en el vasto panorama geopolítico, el rompecabezas comenzó a ensamblarse con una claridad que resultaba aterradora. El trágico incidente de Santa Isabel no era un evento aislado. Representaba la onda expansiva de una profunda fractura diplomática que había sacudido los cimientos de la nación apenas unas semanas atrás. Para comprender la mente detrás de una operación táctica tan impecable, los especialistas en perfilación criminológica tuvieron que retroceder en la línea de tiempo y diseccionar el volátil clima del poder que imperaba en el país. Recientemente, un gobierno extranjero
había tomado la histórica decisión oficial de reconocer y respaldar formalmente a la administración gubernamental en turno, legitimando su mandato a los ojos de la comunidad internacional. Este acto diplomático, que en los elegantes despachos internacionales se celebró con brindis, apretones de manos y firmas en papel membretado, en los áridos y feroces desiertos de Chihuahua fue recibido como una afrenta imperdonable. La inteligencia militar sabía perfectamente que, en las sombras de la intrincada sierra, operaba una facción disidente formidable, liderada por una figura casi mítica, un estratega implacable al que los expedientes clasificados de la época se referían en susurros como el fantasma del desierto. Este líder separatista, un hombre endurecido por la batalla que conocía cada cañón, cada red de cuevas y cada ruta clandestina del territorio norteño, sintió que el reconocimiento internacional a sus rivales políticos era una sentencia de asfixia y aislamiento. Despojado del apoyo externo que alguna vez tuvo y acorralado por el avance metódico de las fuerzas oficiales que le pisaban los talones, su mente táctica comenzó a maquinar una respuesta asimétrica. Una respuesta que no solo demostraría su capacidad operativa intacta, sino que incendiaría el panorama político por completo. Los perfiladores que estudiaban sus patrones de conducta concluyeron que lo que ocurrió aquella noche con el tren número 7 no fue un acto de furia descontrolada, ni un arrebato impulsivo producto de la desesperación. Fue, por el contrario, una jugada de ajedrez sumamente calculada, un movimiento de piezas gélido y despiadado, diseñado en las sombras para generar un impacto devastador a nivel global. El plan subyacente del fantasma del desierto era tan audaz como escalofriante. Al interceptar el convoy y dirigir su ofensiva exclusivamente contra ciudadanos originarios de esa potencia extranjera, buscaba forzar una crisis diplomática de proporciones incalculables, un auténtico cataclismo en las relaciones exteriores. Los investigadores plasmaron en sus informes confidenciales que el verdadero objetivo táctico del suceso era provocar la furia del país vecino, arrinconándolo mediáticamente para obligarlo a cruzar la frontera en una intervención directa. Una incursión de fuerzas foráneas desestabilizaría por completo al régimen recientemente reconocido, sumiendo al país en un caos absoluto del cual el líder rebelde planeaba resurgir, presentándose como el único defensor legítimo y posible de la soberanía del territorio. En este macabro y gigantesco tablero de poder, los 18 ingenieros no eran más que peones sacrificables, instrumentos trágicos utilizados cínicamente para enviar un mensaje redactado con plomo, pólvora y silencio. Entender a fondo esta retorcida motivación transformó radicalmente la estrategia operativa de los sabuesos de la ley. La perspectiva de la cacería cambió. Ya no estaban buscando a una simple banda de cuatreros o forajidos que huía hacia las montañas para esconder un botín mal habido. Estaban lidiando cara a cara con una fuerza paramilitar altamente disciplinada, motivada por un fervor ideológico inquebrantable, cegada por la sed de venganza y dirigida por un intelecto estratégico superior. Los interrogatorios a los informantes locales, que se llevaban a cabo en cuartos cerrados, sin ventanas y bajo un estricto sigilo profesional, comenzaron a revelar que la logística detrás del bloqueo en la vía férrea requirió semanas de observación encubierta. Hubo una fase de vigilancia previa exhaustiva, recolección de inteligencia sobre los horarios de las locomotoras, evaluación del terreno y una coordinación impecable para asegurar que no hubiera testigos no deseados, a excepción del afortunado Thomas Holmes, cuya supervivencia fue catalogada como una milagrosa anomalía estadística. Sin embargo, la investigación forense, el rastreo de huellas en el desierto y la perfilación psicológica arrojaron un detalle adicional de vital importancia. El fantasma del desierto, debido a su estatus de máximo líder, a su valía simbólica y a la constante presión de las columnas federales que lo acechaban día y noche, rara vez se exponía en la primera línea de fuego de este tipo de operativos tácticos de desgaste. Él era indudablemente el arquitecto en las sombras, la mente maestra que trazaba las líneas rojas sobre los mapas topográficos, pero necesitaba indispensablemente de una mano ejecutora, de una extensión de su propia voluntad. Requería un hombre de confianza absoluta para materializar su lúgubre visión en el terreno empedrado. Alguien con la frialdad necesaria y el temple de acero para detener una máquina de cientos de toneladas,
someter a los pasajeros en el gélido amanecer del desierto y ejecutar el acto definitivo sin que le temblara el pulso ni la voz. Los analistas tácticos se volcaron de lleno sobre los gruesos archivos de inteligencia, buscando afanosamente entre los lugartenientes y cuadros de mando de la facción rebelde a aquel individuo que cumpliera a la perfección con este perfil psicológico específico. Filtraron interminables listas de desertores, desempolvaron antiguas fichas de captura policial, escudriñaron bitácoras militares y cruzaron la información detallada con las descripciones proporcionadas por los escasos testigos indirectos de la región que se atrevieron a murmurar en la oscuridad. El responsable directo, la punta de la lanza en esta operación, debía ser un hombre de lealtad inquebrantable hacia su comandante, con un conocimiento táctico capaz de organizar un perímetro hermético y una falta de empatía clínica hacia cualquier daño colateral. Un individuo que no cuestionaría jamás las directrices, por más oscuras y extremas que éstas fueran. La tensión en las salas de análisis alcanzó su punto de ebullición cuando varios reportes de informantes anónimos, interceptados hábilmente por la red de espionaje del Estado, comenzaron a converger de forma unánime en un solo nombre. Un eco perturbador que resonaba desde los abismos de los cañones de la Sierra Madre hasta las calles empedradas de la capital de Chihuahua. Los agentes sabían que tenían que moverse con extrema celeridad y sigilo. El brazo ejecutor del evento en las vías férreas seguía suelto, fuertemente armado y resguardado por el vasto escudo natural que le proporcionaba el implacable desierto. La fase de deducción en escritorio había concluido definitivamente, y los pesados engranajes de la maquinaria estatal se preparaban para iniciar una de las persecuciones más intensas y documentadas de la crónica negra de la época. El expediente dejaba de ser un cúmulo de teorías para transformarse en acción inminente. En los fríos y oscuros pasillos de las oficinas de inteligencia militar, donde el humo de los cigarrillos flotaba como una niebla perpetua sobre los escritorios repletos de expedientes, el misterio comenzó a disiparse, dejando al descubierto una silueta gélida y despiadada. Los agentes analíticos, exhaustos tras interminables noches de descifrar patrones telegráficos interceptados y de exprimir hasta la última gota de información de los informantes encubiertos, finalmente lograron aislar una señal clara en medio del ruido ensordecedor de la confusión. El riguroso análisis de campo realizado en la estación de Santa Isabel y la cuidadosa triangulación de los testimonios anónimos recolectados en las rancherías aledañas convergieron con una precisión quirúrgica sobre un solo individuo. El líder supremo, aquel estratega en las sombras al que llamaban el fantasma del desierto, jamás se habría ensuciado las manos directamente en el gélido amanecer de enero. Necesitaba indispensablemente a su lugarteniente de mayor confianza, su brazo ejecutor, un hombre cuya sola reputación en las áridas tierras del norte inspiraba un terror reverencial entre los pobladores. El nombre que resonó en las cerradas salas de interrogatorio y que rápidamente fue mecanografiado con tinta roja en las carpetas de máxima prioridad era el de Pablo López. La elaboración del perfil criminal y psicológico de Pablo López se convirtió de inmediato en la principal obsesión de los peritos y analistas tácticos del Estado. Al revisar a fondo los archivos polvorientos y las fichas de antecedentes operativos, los investigadores se encontraron ante la radiografía completa de un individuo esculpido por la dureza extrema del entorno. López no encajaba en la categoría de un simple forajido o un criminal de oportunidad impulsado por la avaricia. Era un comandante táctico curtido en la crudeza absoluta de la guerra irregular. Un depredador sumamente letal que conocía cada grieta, cada cueva oculta y cada cañón del vasto desierto chihuahuense como si fueran las líneas mismas de la palma de su mano. El análisis conductual dictaminó que este individuo poseía una lealtad fanática e inquebrantable hacia su superior, combinada con una carencia clínica de empatía frente al sufrimiento ajeno. Para López, el oscuro suceso del tren número 7 no representaba un dilema moral, ni le generaba la más mínima carga de conciencia. Era, pura y simplemente, el cumplimiento metódico y eficiente de una directriz operativa. Su asombrosa capacidad para organizar a decenas de hombres, mantener una disciplina férrea en la penumbra de la madrugada y ejecutar un bloqueo impecable en las vías férreas, demostraba una frialdad procedimental
que helaba la sangre de los detectives más experimentados y curtidos en la investigación criminal. Con el objetivo finalmente identificado y su rostro dibujado a carboncillo en los boletines de búsqueda clasificados, la pesada maquinaria gubernamental se puso en marcha con una fuerza aplastante. Se declaró formalmente el inicio de una cacería humana de proporciones épicas, un operativo de rastreo a gran escala sin precedentes en la historia reciente de la región. El Mando Central de Operaciones ordenó el despliegue inmediato de escuadrones montados, rastreadores indígenas especializados en la lectura minuciosa del terreno y unidades de reconocimiento avanzado. El vasto e inhóspito territorio de Chihuahua fue cuadriculado meticulosamente en los mapas estratégicos colgados en las paredes de la comandancia. Cada hacienda abandonada, cada pozo de agua aislado en medio de la nada y cada desfiladero pedregoso fue marcado con alfileres como un punto de interés táctico prioritario. Las órdenes emitidas por radio y telégrafo a las brigadas de búsqueda eran sumamente tajantes. La vigilancia debía ser absoluta, ininterrumpida y sigilosa. Sin embargo, Los investigadores de campo sabían perfectamente que se enfrentaban a un enemigo invisible que jugaba de local. El desierto, con sus temperaturas extremas que congelaban los huesos de noche y calcinaban la piel de día, con sus tormentas de arena cegadoras y su inmensidad desoladora, no era solamente el majestuoso escenario de la persecución. Se erigía como el principal escudo y aliado del escurridizo fugitivo. La tensión operativa crecía vertiginosamente con cada hora que pasaba sin arrojar resultados concluyentes. Las incursiones sorpresa o allanamientos tácticos se convirtieron en la norma estricta durante las semanas siguientes. Las fuerzas del orden caían de madrugada sobre pequeños poblados y rancherías remotas sospechosas de brindar cobijo logístico a la red de apoyo de López. Los agentes investigadores, con los rostros endurecidos por el incesante viento arenoso y la creciente frustración, interrogaban a los lugareños bajo la luz temblorosa de las lámparas de queroseno. Pero se topaban de frente y de manera constante con un muro de silencio impenetrable. El pavor profundo a las represalias del grupo rebelde funcionaba como un candado sociológico mucho más fuerte que cualquier amenaza legal que el Estado pudiera formular. Los campesinos bajaban la mirada hacia la tierra seca. Negaban rotundamente haber visto a cualquier forastero rondando sus tierras y ofrecían coartadas perfectas, sólidamente tejidas por la complicidad silenciosa del terror. Cada declaración tomada en esas noches frías era analizada escrupulosamente por los peritos en lenguaje no verbal, quienes buscaban afanosamente el más mínimo indicio de engaño. Una gota de sudor frío en la sien, un parpadeo irregular o un levísimo temblor en la voz que delatara la posición geográfica del lugarteniente. Mientras los escuadrones tácticos se desgastaban física y mentalmente persiguiendo sombras huidizas en los escarpados cañones de la Sierra Madre, la presión sobre la comandancia central alcanzaba niveles verdaderamente críticos. En los elegantes y perfumados despachos de la capital del país, los teléfonos no dejaban de sonar y los cables diplomáticos ardían con exigencias fulminantes enviadas desde el extranjero. Los embajadores y enviados especiales de la potencia afectada golpeaban los escritorios de caoba, exigiendo con vehemencia que el responsable directo del trágico incidente fuera capturado y procesado de manera inmediata, sin excusas ni dilaciones procesales. Los analistas de inteligencia sabían muy bien que el reloj de arena se estaba vaciando a una velocidad alarmante. Si no lograban cerrar el cerco táctico sobre Pablo López de forma inminente, el conflicto escalaría inevitablemente hasta provocar la tan temida incursión de fuerzas foráneas, cumpliendo así con exactitud milimétrica el maquiavélico objetivo inicial diseñado por el líder en las sombras. Todo el peso abrumador de la seguridad nacional y la soberanía descansaba en esos momentos sobre los hombros fatigados de aquellos investigadores, rastreadores y patrulleros que cabalgaban sin descanso bajo el sol inclemente, empujando sus cuerpos más allá del límite humano. Para contrarrestar la inmensa ventaja geográfica y el conocimiento del terreno que poseía el fugitivo, los sabuesos de la ley tomaron la decisión crítica de cambiar radicalmente su enfoque metodológico. En lugar de perseguir ciegamente las huellas físicas en la arena,
las cuales eran borradas en cuestión de minutos por las fuertes ráfagas de viento, comenzaron a aplicar tácticas de asfixia sobre sus redes de suministro periféricas. Los agentes de contrainteligencia se infiltraron audazmente en los mercados negros de la frontera y en los puntos de trueque clandestinos, monitoreando silenciosamente el flujo oculto de provisiones médicas, vendas, pertrechos y víveres esenciales. Se establecieron rígidos cordones de vigilancia perimetral alrededor de los contactos familiares, viejas amistades y antiguos simpatizantes del movimiento disidente. Los investigadores tenían la certeza matemática de que, sin importar cuán extraordinariamente hábil fuera López para mimetizarse con el entorno agreste como un camaleón del desierto, su grupo operativo necesitaba recursos tangibles, agua y calorías para sobrevivir a la intemperie despiadada. El intenso juego del gato y el ratón se transformó de pronto en una silenciosa y desgastante guerra de desgaste psicológico y logístico. Los perfiles elaborados por los expertos criminólogos indicaban que la creciente paranoia, el aislamiento extremo y el agotamiento físico terminarían tarde o temprano por forzar un error, una fisura mínima en la hasta entonces impenetrable disciplina operativa del lugarteniente. Cada reporte clasificado de inteligencia, cada rumor filtrado en las cantinas de los pueblos y cada rastro de ceniza de una fogata apagada apresuradamente en la sierra constituían las valiosísimas piezas que los investigadores ensamblaban día y noche en su oscuro y absorbente tablero de cristal, aguardando con paciencia clínica el instante exacto en que la presa acorralada diera un paso en falso. El implacable reloj de arena del vasto desierto de Chihuahua continuaba su marcha inexorable, enterrando bajo gruesas capas de polvo y olvido las esperanzas de una resolución rápida. Las semanas iniciales se convirtieron en meses de una cacería humana asfixiante, donde la línea entre el cazador y la presa parecía difuminarse constantemente en el horizonte distorsionado por el calor abrasador. Para los agentes tácticos y los investigadores de campo que lideraban la persecución operativa de Pablo López, el terreno agreste dejó de ser un simple escenario geográfico para convertirse en un antagonista silencioso y letal. El juego del gato y el ratón se desarrollaba en una extensión inabarcable de cañones escarpados, cuevas ocultas y senderos de piedra afilada que destrozaban las herraduras de las monturas y el espíritu mismo de los hombres de la ley. En las carpas de mando, instaladas provisionalmente bajo la sombra raquítica de los mezquites, los analistas de inteligencia revisaban mapas topográficos desgastados por el sudor y la frustración, marcando con tinta roja cada nuevo reporte de avistamiento que, invariablemente, terminaba desvaneciéndose en la más absoluta nada. La extensa red de inteligencia militar se enfrentaba a un muro de contrainformación meticulosamente diseñado. Los agentes encubiertos de contrainteligencia se infiltraban en las cantinas de los polvorientos pueblos fronterizos y en los clandestinos mercados de trueque, solo para ser alimentados con pistas falsas plantadas deliberadamente por la sólida red de apoyo del fugitivo. Informantes a sueldo, con la mirada evasiva y los bolsillos llenos de monedas de dudosa procedencia, susurraban coordenadas exactas que movilizaban a escuadrones enteros en la mitad de la madrugada. Sin embargo, al llegar al punto señalado con el máximo sigilo táctico y las armas preparadas para una intervención, las fuerzas del orden únicamente encontraban las cenizas frías de una fogata abandonada días atrás o el eco burlón del viento golpeando contra las rocas milenarias. La frustración operativa era inmensa. Cada maniobra de flanqueo fallida, cada allanamiento infructuoso en las rancherías sospechosas, minaba la moral de las tropas y demostraba la brillantez evasiva de un adversario que dominaba el arte del camuflaje táctico en su territorio natal. Era literalmente como intentar atrapar el humo con las manos desnudas. Mientras tanto, lejos del polvo y la sangre seca del desierto, en los elegantes pasillos de la diplomacia internacional, la tormenta perfecta estaba a punto de desatarse con toda su furia. Los investigadores de alto rango recibían a diario despachos urgentes desde la capital del país. Telegramas cifrados cuya redacción dejaba de lado los formalismos habituales para adoptar un tono de ultimátum categórico. Los representantes del gobierno extranjero, profundamente afectado por el trágico incidente en las vías de Santa Isabel,
habían perdido por completo la paciencia institucional. La exigencia era clara y de una brutalidad política inocultable. O las autoridades locales se entregaban de inmediato la cabeza operativa de aquel funesto suceso ferroviario, o las líneas fronterizas serían cruzadas por inmensas fuerzas foráneas bajo el inquebrantable pretexto de salvaguardar la seguridad continental. Esta presión asfixiante obligaba a los directores de la investigación a exigir jornadas de 24 horas a sus agentes de campo, forzando los límites del agotamiento físico y mental humano. El grueso expediente ya no trataba solo sobre la persecución de un criminal altamente peligroso. Se había convertido en el delgado hilo de tensión del que pendía la estabilidad soberana de toda una nación. Justo cuando el estancamiento táctico parecía absoluto y la desesperación comenzaba a nublar el juicio crítico de los comandantes a cargo, el líder en las sombras, El fantasma del desierto, cometió un acto de inmensa audacia que cambiaría radicalmente la dinámica de la persecución. En un intento desesperado por desviar la atención de las crecientes fuerzas federales y provocar el caos definitivo, la facción disidente orquestó una violenta incursión sorpresa en un poblado estratégicamente ubicado al otro lado de la línea internacional. Este evento distractor de proporciones históricas desató una respuesta abrumadora y confundió momentáneamente las líneas de comunicación. No obstante, en medio de la confusión táctica, del denso humo y de la retirada apresurada hacia el refugio del territorio nacional, los peritos de inteligencia interceptaron un fragmento de información sumamente crucial, un susurro agónico emitido por un desertor capturado en la retaguardia de la refriega. El dato cayó como un relámpago en las oscuras oficinas de la comandancia regional. Durante la caótica extracción de aquella incursión transfronteriza, Pablo López había sufrido un impacto de gravedad extrema que le destrozó profundamente los tejidos de la pierna. Esta revelación fortuita fue el catalizador exacto que los analistas forenses y tácticos habían estado esperando durante interminables meses de agonía investigativa. La dinámica entera del juego evasivo se transformó en una fracción de segundo. Un fugitivo ileso, con recursos logísticos plenos y conocimiento geográfico, era prácticamente ilocalizable en la inmensidad de la sierra chihuahuense. Pero un hombre con una herida traumática severa, perdiendo fluidos vitales y enfrentándose a un cuadro inminente de infección generalizada, era un objetivo con un reloj biológico en una cuenta regresiva letal. Los médicos legistas adscritos a la comandancia de operaciones elaboraron un perfil de deterioro físico sumamente preciso. Explicaron a los endurecidos agentes de campo que la necrosis tisular, en las paupérrimas condiciones higiénicas del desierto, avanza con una ferocidad biológica imparable. Sin acceso inmediato a un bloque quirúrgico esterilizado o a un suministro constante de grado médico, la movilidad del temido lugarteniente quedaba drásticamente mermada. Los cartógrafos y estrategas de la unidad de inteligencia se agruparon de inmediato alrededor del gran mapa topográfico extendido sobre la mesa principal de operaciones. Utilizando herramientas de geometría espacial básica, compases de metal y cálculos rigurosos de resistencia física bajo estrés extremo, trazaron un círculo rojo oscuro tomando como punto de origen inamovible el último avistamiento confirmado durante su retirada. La máxima forense dictaminada por los especialistas de la salud fue absolutamente contundente y se convirtió en el nuevo dogma operativo de la cacería. Un hombre gravemente herido en las extremidades inferiores, sin posibilidad de utilizar transporte mecanizado o equino debido al intenso dolor, y moviéndose en un terreno sumamente hostil, no puede desplazarse a más de 50 kilómetros de su último refugio antes de colapsar irremediablemente por el shock séptico. Este brillante postulado analítico redujo de golpe el inabarcable océano de arena y piedra a una cuadrícula geográficamente manejable y delimitada. La enorme red de búsqueda gubernamental se contrajo con una fuerza inusitada. Bajo esta nueva directriz técnica, los investigadores reorientaron absolutamente todos sus recursos de vigilancia e infiltración hacia ese perímetro específico. Se ordenó la vigilancia estricta y encubierta de cualquier curandero local, de las pequeñas boticas rurales y de los oscuros nodos del mercado negro, donde sus simpatizantes pudieran intentar adquirir morfina, desinfectantes potentes, instrumental de amputación o simples vendajes limpios.
Las patrullas montadas de reconocimiento avanzado, ahora guiadas por una deducción matemática y médica irrefutable en lugar de rumores infundados, comenzaron a barrer sistemáticamente los profundos cañones, las cuevas húmedas y los antiguos tiros de mina abandonados que caían estadísticamente dentro de ese fatídico radio de 50 kilómetros. La moral táctica de las fuerzas del orden se encendió nuevamente, ardiendo con la certeza absoluta de que la presa más buscada del país ya no corría libremente impulsada por la arrogancia y la impunidad, sino que ahora se arrastraba desesperadamente entre las sombras, acorralada por el dolor punzante, la fiebre delirante y la figura implacable de la justicia estatal que finalmente le pisaba los talones en el gélido crepúsculo de la sierra. El calendario avanzaba implacable hacia el mes de abril de 1916, y con la llegada de la primavera, el desierto de Chihuahua comenzaba a sacudirse el letargo del duro invierno. Sin embargo, la atmósfera al interior de las oficinas de inteligencia táctica mantenía una temperatura verdaderamente glacial. La presión diplomática internacional había alcanzado un punto de ebullición insostenible. Los abultados expedientes sobre el escritorio del alto mando exigían a gritos una resolución inmediata del oscuro suceso del tren número 7. Los agentes investigadores, con los rostros endurecidos y marcados profundamente por el agotamiento crónico de meses de cacería infructuosa, sabían que el cerco perimetral basado en la deducción forense y médica estaba funcionando. A pesar de ello, necesitaban desesperadamente esa última pieza de información confidencial, el eslabón definitivo que conectara la teoría trazada con alfileres en los mapas con la realidad física y agreste del terreno. El absoluto silencio de las rancherías comenzaba a agrietarse lentamente bajo el peso de la vigilancia institucional constante, y era solo cuestión de tiempo para que el instinto básico de supervivencia de algún lugareño superara el terror reverencial que inspiraba la red de apoyo de los fugitivos. Fue durante una madrugada inusualmente oscura, en la que las sombras parecían devorar por completo los contornos de la comandancia provisional, cuando la red de contrainteligencia finalmente rindió su fruto más valioso y definitivo. Un individuo de identidad celosamente resguardada en los archivos clasificados, un habitante de la periferia rural que conocía a la perfección los movimientos subterráneos de la región, solicitó una reunión de emergencia y máxima discreción con el director del operativo. En una pequeña habitación sin ventanas, iluminada apenas por el resplandor tembloroso de una lámpara de queroseno, este informante confidencial entregó el dato preciso que cambiaría el curso de la historia criminal del país. Con la voz quebrada por la tensión y el miedo evidente a las brutales represalias, detalló la presencia reciente de un grupo de hombres sumamente sospechosos, de aspecto demacrado y actitud evasiva, que habían estado adquiriendo suministros médicos básicos, antisépticos y vendas limpias a precios exorbitantes en el mercado negro local. Los analistas periciales y especialistas en interrogatorio cruzaron de inmediato esta declaración verbal con los perfiles logísticos que se habían elaborado semanas atrás. El informante anónimo no solo confirmó la desesperada adquisición de material de curación para tratar un trauma físico mayor, sino que proporcionó unas coordenadas geográficas de valor incalculable para el avance de las pesquisas. El grupo de interés se había replegado tácticamente hacia una compleja red de formaciones rocosas y cuevas naturales, situadas en las inmediaciones de la laguna de Bustillos. Para los estrategas y cartógrafos de la agencia de investigación, este dato encajaba con una perfección geométrica verdaderamente aterradora dentro del radio de 50 kilómetros que habían trazado tomando en cuenta el deterioro físico de un hombre gravemente herido. Las cuevas de Bustillos ofrecían absolutamente todo lo que un fugitivo en estado clínico crítico podría desear para prolongar su agonía. Una fuente inagotable y cercana de agua dulce, aislamiento topográfico extremo y una estructura geológica milenaria que servía como fortaleza natural contra las inclemencias del clima y las patrullas de reconocimiento. La respuesta del Mando Central de Operaciones fue fulminante, ejecutada con la frialdad procedimental de una maquinaria estatal perfectamente engrasada. Se emitió la orden de movilización general bajo un protocolo de sigilo operativo absoluto. Las directrices tácticas prohibieron tajantemente cualquier comunicación por radiotelegrafía que pudiera ser interceptada en la sierra. No se permitió el uso de faroles encendidos que delataran la aproximación del convoy en la oscuridad de la llanura.
y se descartó el avance de caballería pesada que hiciera resonar la tierra alertando a los vigías apostados en las alturas. Los investigadores principales y las unidades especializadas en allanamiento prepararon su equipo en un silencio casi sepulcral, revisando meticulosamente los mecanismos de sus armas de cargo y ajustando sus pesados correajes de cuero para evitar cualquier roce metálico accidental. La instrucción superior era sumamente clara y no admitía interpretaciones. El objetivo de alto valor debía ser extraído de su madriguera con vida, para obligarlo a enfrentar el peso ineludible de la justicia y cerrar definitivamente la sofocante crisis diplomática que amenazaba la soberanía de la nación. El complejo despliegue comenzó varias horas antes de que el sol despuntara, aprovechando al máximo el espeso velo protector que brindaba la noche desértica. Las unidades de reconocimiento avanzaron a pie a través del terreno escarpado, dejando los vehículos motorizados y las monturas a varios kilómetros de distancia para garantizar la máxima discreción durante el acercamiento. El aire frío proveniente del lago cercano traía consigo un olor denso a humedad, fango y tierra removida, mezclado con la inmensa tensión psicológica de decenas de hombres que sabían perfectamente que estaban a punto de confrontar al brazo ejecutor del incidente más infame de su era. Cada paso sobre la grava suelta fue calculado con precisión milimétrica. Cada movimiento táctico de franqueo fue coordinado exclusivamente mediante señales manuales y miradas penetrantes en la profunda oscuridad. El extenso perímetro de las cuevas de Bustillos fue rodeado con una exactitud de relojería, bloqueando y cortando de tajo cualquier ruta de escape concebible. La red institucional se había cerrado por completo. Para el enemigo, ya no había margen de maniobra, ni montañas infinitas en las cuales desvanecerse como un espejismo. Con las primeras y pálidas luces del alba delineando tenuemente las afiladas crestas rocosas, el comandante a cargo del operativo dio la esperada señal de incursión táctica. Los agentes de la ley ingresaron a las cavernas de forma simultánea, dominando rápidamente los ángulos ciegos y estableciendo un control perimetral absoluto del oscuro espacio confinado. Al adentrarse en las profundidades subterráneas, los investigadores fueron golpeados de inmediato por una evidencia forense y sensorial innegable. El ambiente cerrado estaba densamente saturado por el olor inconfundible de la carne en avanzado proceso de necrosis. El tufo dulzón, pesado y metálico de una infección severa que no había recibido el tratamiento profiláctico adecuado. Este perturbador perfil olfativo confirmaba plenamente la brillante deducción médica que había guiado la última y más desgastante fase de la cacería. No hubo una resistencia organizada y fiera. No se desató el temido enfrentamiento táctico. La guardia personal del fugitivo, minada hasta los cimientos por el agotamiento, el hambre y la falta de recursos, fue sometida en cuestión de segundos, neutralizada eficazmente por la abrumadora superioridad numérica y estratégica de las fuerzas del orden. En lo más recóndito y sombrío de la cueva principal, yaciendo inmóvil sobre un lecho improvisado con mantas sucias y paja húmeda, los agentes de inteligencia encontraron finalmente a su objetivo prioritario. La imagen patética que se presentó ante los ojos escrutadores de los investigadores contrastaba de manera brutal con el formidable mito que se había construido alrededor de su oscura figura. Pablo López, el temible lugarteniente operativo, el frío arquitecto táctico del fatal bloqueo ferroviario en Santa Isabel, Ya no era el espectro arrogante, intocable y letal que dominaba el desierto a voluntad. Se encontraba reducido a la más ínfima expresión de vulnerabilidad humana, consumido enteramente por una fiebre delirante y tiritando incontrolablemente debido al avance implacable de la septicemia generalizada en su extremidad destrozada. Su mirada, antes caracterizada por ser despiadada, calculadora y vacía de empatía, ahora únicamente reflejaba el extravío absoluto de un organismo biológico que colapsaba bajo el inmenso peso de su propia decadencia física. El histórico instante de la aprehensión oficial estuvo completamente desprovisto del dramatismo cinematográfico que muchos esperarían, caracterizándose en cambio por una frialdad y solemnidad procesal que resultaba casi asfixiante. Un investigador de muy alto rango se acercó lentamente al rudimentario catre, fuertemente flanqueado por elementos de seguridad perimetral
listos para intervenir ante el menor movimiento. Con acciones metódicas, medidas e implacables, procedió a asegurar firmemente las muñecas del fugitivo. El chasquido metálico, seco y cortante de las pesadas esposas de acero resonó en las húmedas paredes de la caverna como el golpe definitivo de un mazo judicial. Ese sonido frío y concluyente marcaba el anhelado fin de interminables meses de incertidumbre investigativa, frustración gubernamental y desgaste táctico extremo. El temido brazo ejecutor había sido neutralizado de forma definitiva, no mediante una épica confrontación en campo abierto, sino a través de la persistencia inquebrantable del análisis de perfiles, la recolección exhaustiva de inteligencia y el peso abrumador del cerco institucional. La exhaustiva fase de rastreo había concluido oficialmente. Ahora, las sombras de la cueva se disiparían para dar paso a la cruda luz de los reflectores en la sofocante sala de interrogatorios, donde el Estado, implacable, exigiría respuestas definitivas sobre lo que verdaderamente ocurrió en aquella madrugada de enero. El traslado del prisionero desde las entrañas fangosas de la laguna de Bustillos hasta las instalaciones de máxima seguridad en la capital del Estado se llevó a cabo bajo un hermetismo institucional absoluto. Los investigadores sabían perfectamente que tenían en su poder a una pieza fundamental de la historia criminal contemporánea. Un hombre cuya sola presencia representaba el epicentro de una crisis diplomática sin precedentes. Pablo López fue ingresado a la zona de separos fuertemente custodiado, arrastrando los pies debido a la grave condición médica que lo aquejaba. Tras recibir una atención clínica básica y rudimentaria, estrictamente la necesaria para mantener sus signos vitales estables y garantizar su lucidez mental durante las diligencias legales, fue conducido a la sala de interrogatorios. Aquel cuarto, desprovisto de ventanas y amoblado únicamente con una pesada mesa de metal y 2 sillas de madera crujiente, se convertiría en el oscuro escenario de un tenso duelo psicológico entre la autoridad estatal y el fanatismo ideológico más profundo. La atmósfera dentro de la habitación era asfixiante, cargada con el humo espeso de los cigarrillos consumidos por los agentes de inteligencia que se turnaban para sostener la mirada del detenido. Un foco incandescente pendía del techo, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre las paredes desnudas. Frente a los peritos e interrogadores se encontraba el temido lugarteniente, el brazo ejecutor del fantasma del desierto. A pesar del inmenso dolor físico provocado por la infección severa en su extremidad, el lenguaje corporal de López desconcertó profundamente a los analistas conductuales presentes en la sala. No había rastro alguno de arrepentimiento, ni el típico desmoronamiento emocional que suele preceder a una confesión bajo presión gubernamental. Su postura, aunque mermada por la enfermedad y el agotamiento, mantenía una rigidez casi castrense, y sus ojos, descritos en los reportes forenses como 2 pozos de agua estancada, observaban a sus captores con una indiferencia clínica y verdaderamente escalofriante. El interrogatorio formal dio inicio cuando el agente al mando, un veterano curtido en la elaboración de perfiles psicológicos, dejó caer el voluminoso expediente del caso sobre la mesa metálica con un golpe seco. La estrategia de la entrevista oficial no consistió en la intimidación física, una técnica absolutamente inútil frente a un individuo moldeado por la crudeza extrema de la sierra, sino en la confrontación directa con la evidencia irrefutable recabada durante los meses de extenuante pesquisa operativa. El investigador principal comenzó a enumerar cada uno de los hallazgos periciales. La trayectoria balística incrustada en la madera de los vagones, la disposición táctica de las huellas de botas en el terraplén y la compleja logística del bloqueo en la vía férrea. En lugar de negar su participación o buscar coartadas elaboradas para evadir su responsabilidad, López asintió lentamente. Con una voz áspera, rasposa por la deshidratación y el polvo acumulado en sus pulmones, comenzó a desgranar su declaración preparatoria, articulando cada frase con una frialdad procedimental que dejó sin aliento a los taquígrafos encargados de transcribir el acta oficial. La narrativa del prisionero sobre lo que ocurrió aquella madrugada de enero en la estación de Santa Isabel fluyó sin titubeos. Relató la fase de planeación táctica con el orgullo retorcido de un arquitecto que describe los planos de su obra maestra.
Confirmó a los agentes investigadores que la orden directa de su superior jerárquico era sumamente clara y no admitía ningún margen de error. El convoy debía ser inmovilizado y el mensaje geopolítico tenía que ser entregado de la manera más contundente posible. López detalló meticulosamente cómo apostó a sus hombres a lo largo del corredor natural, aprovechando la topografía traicionera para anular de tajo cualquier ruta de evasión. Cada palabra que salía de sus labios secos funcionaba como una pieza perfecta que encajaba milimétricamente en el inmenso rompecabezas pericial. Para los sabuesos de la ley, escuchar al autor material confirmar la intencionalidad de la emboscada disipaba cualquier sombra de duda sobre la naturaleza fríamente premeditada del trágico incidente. El momento más perturbador de la diligencia ministerial se produjo cuando la narrativa de López se cruzó, punto por punto, con la declaración jurada del único testigo sobreviviente, Thomas Holmes, obtenida varios meses atrás. El interrogador, leyendo cuidadosamente sus notas de campo, pidió al detenido que describiera el instante exacto en que la locomotora detuvo su marcha abruptamente. El prisionero, manteniendo la mirada gélida y vacía fija en la pared, corroboró la versión del ingeniero extranjero con una exactitud abrumadora. Explicó cómo el silencio sepulcral del desierto fue utilizado como un arma psicológica de sometimiento, cómo ordenó el abordaje simultáneo por ambos extremos de los vagones y cómo dispuso la alineación de los pasajeros en el exterior, bajo la luz mortecina de la madrugada. La sincronía de su testimonio, coincidiendo de forma impecable con el trauma narrado por Holmes, demostró a los analistas que no estaban lidiando con un acto de furia descontrolada, sino con un operador táctico que ejecutaba sus maniobras con una precisión espeluznante. El hecho de que Holmes lograra escabullirse por el terraplén rodando hacia los arbustos fue reconocido por López no como una falla estructural en su estrategia, sino como una simple e insignificante anomalía estadística dentro del caos altamente controlado de la operación. Al ser cuestionado incisivamente sobre la motivación profunda, sobre la razón por la cual 18 especialistas de una nacionalidad específica fueron seleccionados como el objetivo central del suceso, la verdadera oscuridad del adoctrinamiento salió a la luz. Los peritos criminológicos tomaron nota detallada de la inflexión cortante en su voz. López reiteró que no buscaba el enriquecimiento ilícito. El equipaje, los relojes de bolsillo y los objetos de valor abandonados en los asientos de madera le resultaban completamente irrelevantes. Su justificación táctica se basaba enteramente en una ceguera ideológica absoluta. Para él, aquellos hombres no eran seres humanos con familias, historias personales o promesas de futuro. Eran simples representaciones físicas de un gobierno foráneo que había osado entrometerse en la soberanía de su territorio al otorgar reconocimiento internacional a sus enemigos políticos. El oscuro suceso de Santa Isabel fue concebido, estructurado y ejecutado como una represalia geopolítica calculada. Un movimiento brutal en el tablero de ajedrez diseñado exclusivamente para forzar una crisis diplomática a gran escala y desestabilizar a las autoridades en turno. La confesión fluyó durante horas, llenando fojas y fojas de papel carbón con descripciones que documentaban la anatomía exacta del radicalismo. El agente investigador intentó buscar, aunque fuera en el fondo de aquella mirada inexpresiva, algún destello de duda moral, empatía o remordimiento tardío por el trágico destino impuesto a aquellos viajeros. No encontró absolutamente nada. La compasión había sido extirpada del sistema de creencias del detenido, reemplazada por una lealtad inquebrantable hacia la causa separatista y una normalización aterradora de los daños colaterales. Al finalizar la toma de declaración, cuando el taquígrafo cerró su libreta de anotaciones y el denso silencio volvió a apoderarse de la pequeña sala de interrogatorios, el peso inmenso de la historia cayó de golpe sobre los hombros de todos los presentes en la habitación. El expediente criminal, que durante extenuantes meses había sido un enjambre de teorías, peritajes forenses en el desierto, cables diplomáticos urgentes y agotadoras maniobras de infiltración, finalmente adquiría un rostro humano y una voz innegable. La firma vacilante pero firme de Pablo López, estampada al calce del documento legal, cerraba el círculo deductivo más complejo de la época investigativa nacional. Las pruebas circunstanciales se habían transformado, de manera irrefutable,
en una confesión procesalmente vinculante. Los elementos de guardia ingresaron nuevamente al cuarto, levantaron al prisionero de la silla de madera y lo condujeron de regreso a la penumbra fría de su celda de máxima seguridad. Mientras el ruido metálico de los grilletes se alejaba lentamente por el pasillo de concreto, los investigadores se quedaron a solas con las pesadas carpetas apiladas sobre la mesa. Habían obtenido las respuestas definitivas. Habían desentrañado el misterio logístico y motivacional del tren número 7. Pero la victoria de la inteligencia estatal tenía un sabor inmensamente amargo. Habían mirado fijamente a los ojos del abismo, documentando, paso a paso, cómo la conjunción entre la ambición de poder y el fanatismo ciego era capaz de engendrar individuos dispuestos a llevar a cabo actos irreversibles, dejando tras de sí un eco de desolación que resonaría por siempre en la vastedad implacable del desierto. Con la confesión firmemente asentada en las fojas del expediente, la maquinaria de la justicia penal y militar se activó con una celeridad implacable, impulsada por la fuerza gravitatoria de la presión internacional. El proceso judicial contra Pablo López se alejó de los prolongados y burocráticos litigios civiles para adentrarse en la rigidez inquebrantable de un tribunal castrense especial. En los austeros salones de la corte, flanqueados por banderas y custodiados por guardias de expresión pétrea, los fiscales presentaron el caso con una frialdad casi matemática. No se trataba de convencer a un jurado impresionable mediante retórica emocional, sino de exponer ante los magistrados la impecable cadena de custodia pericial, los análisis forenses sobre la vía férrea, el testimonio cruzado del único sobreviviente y, como pieza angular irrefutable, la propia declaración firmada por el acusado en la sofocante sala de interrogatorios. Los representantes diplomáticos del país vecino, ubicados estratégicamente en las primeras filas del recinto, observaban cada movimiento procesal con el escrutinio severo de quienes exigen que la balanza de la justicia se incline de manera definitiva y ejemplar. El desahogo de las pruebas fue un trámite rápido, pero escrupulosamente apegado a los protocolos vigentes para evitar cualquier resquicio de nulidad formal. Los peritos topográficos mostraron los planos del terreno agreste donde se orquestó el bloqueo. Los analistas de comunicaciones exhibieron los reportes de telégrafo silenciados brutalmente. Y los perfiladores criminales detallaron el nivel de premeditación logística que requirió detener en seco el tren número 7. Ante este muro monolítico de evidencia incriminatoria, la defensa oficial apenas pudo articular vagos argumentos atenuantes. El acusado, por su parte, mantuvo la misma postura imperturbable que había exhibido durante su captura. Escuchó los severos alegatos de la Fiscalía Militar y la reconstrucción técnica de aquel amanecer invernal sin que un solo músculo de su rostro reflejara angustia o arrepentimiento. Su mente parecía estar a kilómetros de distancia, perdida en las áridas extensiones del desierto que alguna vez dominó a voluntad, resignado al inevitable desenlace de sus actos. Tras una breve deliberación, el tribunal emitió su dictamen. El mazo de madera del juez principal golpeó el estrado con una resonancia fúnebre, dictando la pena máxima contemplada en el Código Marcial de la época, una sentencia ineludible que sellaría para siempre el destino del lugarteniente. La culminación de este oscuro proceso legal no se hizo esperar bajo ninguna circunstancia. En una fría y brumosa mañana en la ciudad de Chihuahua, cuando los primeros rayos del sol apenas lograban perforar la densa neblina, Pablo López fue escoltado fuera de su celda de aislamiento hacia el patio trasero de la guarnición militar. El ambiente era de una pesadez asfixiante, marcado únicamente por el sonido rítmico de las botas marchando sobre la grava suelta y el sordo tamborileo de una llovizna helada. Frente a un paredón de ladrillos desgastados por el paso del tiempo, se dispuso el contingente operativo encargado de ejecutar la resolución final del Estado. Los registros históricos de aquel gélido día señalan que el condenado rechazó tajantemente la venda para los ojos, decidiendo enfrentar su abismo personal con la misma mirada vacía y desafiante que había mantenido a lo largo de toda la investigación pericial. El oficial al mando levantó su sable,
Las directrices tácticas fueron dictadas con voz firme y protocolaria, y en una fracción de segundo, el eco estruendoso del cumplimiento de la ley rompió el silencio de la madrugada. El brazo ejecutor del líder rebelde había caído definitivamente, cerrando un capítulo ensangrentado de impunidad radical en el agreste norte del país. Tras la ejecución de la sentencia punitiva, El abultado expediente del caso Santa Isabel fue sellado con lacre rojo, clasificado de inmediato bajo estrictas normas de seguridad nacional y enviado a las recónditas bóvedas del archivo histórico. Físicamente, los legajos de papel amarillento, las sombrías fotografías forenses en blanco y negro y los croquis planimétricos quedaron sepultados bajo toneladas de polvo institucional. Sin embargo, el inmenso impacto analítico, táctico y diplomático de aquel suceso dejó una cicatriz profunda y permanente en la estructura de seguridad de la región fronteriza. Los estrategas de inteligencia y los altos mandos policiales tuvieron que replantear desde sus cimientos la metodología de análisis de riesgo para operativos logísticos en zonas de alta volatilidad política. El trágico destino de los 18 ingenieros extranjeros demostró dolorosamente que, en un clima de inestabilidad social severa, los salvoconductos de papel diplomático son completamente insuficientes para detener la maquinaria del resentimiento ideológico y la impecable planeación operativa de grupos disidentes altamente entrenados en las sombras. Las lecciones tácticas extraídas de esta monumental investigación moldearon de forma definitiva el futuro del espionaje interno y el rastreo de fugitivos en terrenos hostiles. Los agentes investigadores aprendieron por la vía más dura a no confiar exclusivamente en informantes locales temerosos, desarrollando en su lugar redes de contrainteligencia mucho más sofisticadas y perfeccionando las implacables técnicas de aislamiento logístico y médico, exactamente las mismas tácticas asfixiantes que finalmente arrinconaron a López en las oscuras y húmedas cavernas de Bustillos. Este caso se convirtió en material de estudio procedimental fundamental en las academias de perfilación criminal. Un ejemplo clínico, gélido y perturbador de cómo el fanatismo extremo, cuando se combina milimétricamente con un conocimiento táctico superior del entorno geográfico y una falta absoluta de empatía humana, puede paralizar a todo un país y llevar a dos naciones poderosas al borde de un colapso diplomático irreversible. La figura escurridiza del máximo líder disidente continuó acechando las sierras durante años. Pero el mensaje del aparato estatal había sido entregado con una contundencia innegable. Nadie escapa para siempre del radar pericial y de la implacable red de la justicia. Más de un siglo ha transcurrido inexorablemente desde aquella lúgubre madrugada de enero. Hoy en día, las antiguas y pesadas vías férreas del noroeste se encuentran cubiertas por la pátina implacable del tiempo, devoradas lentamente por la maleza seca y el óxido rojizo. Las estaciones intermedias, antes vitales, son ahora estructuras fantasmales cuyas paredes desmoronadas apenas se mantienen en pie bajo el inclemente sol calcinante del norte. Pero quienes aún habitan en las cercanías del tramo maldito de Santa Isabel murmuran que, en las noches de invierno más oscuras y gélidas, cuando la densa niebla desciende furtivamente desde las crestas de la sierra, el viento helado parece transportar un eco metálico verdaderamente inconfundible. Es el chirrido sordo y angustiante de unas zapatas de hierro frenando abruptamente contra los rieles de acero, seguido inmediatamente de un silencio antinatural, espeso y opresivo, que hiela la sangre hasta la médula de los huesos. Es como si el velo del tiempo se hubiera fracturado, atrapando para la absoluta eternidad a aquel fatídico tren número 7 en un bucle sombrío, recordando perennemente a las nuevas generaciones investigadoras que el inmenso desierto de Chihuahua es un guardián extremadamente celoso de sus misterios, pero que la innegable verdad forense siempre termina emergiendo hacia la pálida luz del día. El oscuro caso de la emboscada al convoy ferroviario de 1916 se cierra aquí de manera definitiva, pero los vastos y polvorientos archivos criminales de nuestro país están repletos de expedientes escalofriantes que aún aguardan ser desempolvados y analizados cuidadosamente
bajo nuestra mirada clínica e implacable. Si este intenso viaje a través de las áridas sombras de la historia mexicana te atrapó, si sentiste la asfixiante tensión de la cacería humana en la sierra y el peso abrumador del interrogatorio final, suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones y déjame en los comentarios el nombre del próximo enigma delictivo o suceso perturbador que quieres que investiguemos juntos. Nos escuchamos en la siguiente noche de Relatos Criminales, donde el espeso silencio volverá a ser nuestro único y más fiel testigo en la penumbra.